Está siendo grabada. Secretaria, la cuenta. Presidente, hoy día no hay cuenta. Quería... Pero, No, no hay cuenta hoy día. adelante. No, es que quería preguntar que cómo vamos a iniciar el estudio del artículo quinto, si la ministra va a hacer una exposición sobre los acuerdos a los que llegó la mesa técnica o si bien vamos a ir viendo indicación por indicación. Eso, Sí, yo creo que ayer se dio una importante sí. discusión, aportamos varios elementos. Yo creo que hay que ver, escuchemos el planteamiento de la ministra en lo que corresponda. Nos explayamos harto, Rafael, nosotros dimos la excusa ayer de tu ausencia, despachamos un par de artículos y dimos una discusión bastante fuerte en materia del artículo quinto, en principios, conceptos, elementos. El CR2 nos hizo una muy buena referencia del horizonte de trabajo, pero creo que es un tema importante. Si les parece, escuchamos a la ministra en el planteamiento y vemos la fórmula de votación, de ir viendo obviamente las indicaciones, que es algo que nos convoca y es lo que sobre el cual tenemos que pronunciar. Ministra Smith tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludarlo a usted, a la senadora, darle la bienvenida al senador Proens, ¿verdad? Que lo echamos de está Sobrevivió. muy ajetreado y muy agradecida por toda la gestión y el trabajo realizado, senador Proens, extraordinario. Oiga, lo que vimos ayer justamente fue una presentación del CR2 y el comité técnico que explicaban cómo funciona la ley marco de cambio climático, porque en este tomo 2 justamente está el corazón de la ley. Y dado que el elemento ordenador de toda la ley, digamos la columna vertebral de la ley es la estrategia climática de largo plazo, que establece todos los elementos, ¿verdad? Y la forma y la operatividad para poder conseguir la meta de carbono neutralidad. Lo que se sugirió es que viéramos este artículo 5 primero, antes de ver el 4, ya que recoge gran parte de las observaciones que se hacen por parte de los senadores. En este aspecto, solicitar, presidente, por su intermedio, que pudiésemos ir viendo el artículo 5 inciso por inciso, ya que hay varias, digamos, para recoger la mayor cantidad de todas las indicaciones y observaciones realizadas en un ordenamiento que quisiera, digamos, que se entendiera y que permitiera funcionar a la ley. El comité técnico ha hecho esta sugerencia que nosotros compartimos, creo que recoge de mejor manera, y podemos entonces, si vamos votando, o sea, si vamos viendo el inciso primero, las indicaciones que hacen referencia al inciso primero, y después cómo se recogen cada uno, presidente. De todas maneras, ministra, nosotros no tenemos considerado eso para entendiendo que tenemos que ir perfeccionando y tiene que ser coherente el artículo, ir votándolo por incisos de manera tal de ir trabajando. En eso no habría inconveniente. Lo relevante, Magdalena, es que vayamos viendo las indicaciones que hay que inciden en cada uno de los incisos. Eso por lo complejo del artículo en lo más coherente. Entonces, trabajemos el artículo por precisamente incisos para poder ver de mejor manera abordarlo. Presidente, voy a leer el artículo quinto aprobado en general y después leo las indicaciones que... Las indicaciones primero, por inciso. por inciso, el inciso primero y luego las indicaciones que recayeron en el inciso. Artículo quinto, estrategia climática de largo plazo. Carolina, la página 8 del comparado. Estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años para el cumplimiento del objeto de esta ley. A ver, si bien es cierto, la indicación 171 del senador Durana es un texto sustitutivo, habría que ver las partes que son compatibles con cada una de las que son, habría que verlo también inciso por inciso.
En este caso, lo fundamental de la indicación del senador Durán en el inciso primero es que señala que la estrategia climática a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero es un instrumento reconocido por el Acuerdo de París. Esto está en la indicación 171. Luego tendríamos que ir a las indicaciones, a la página 172, no, a la página 22, a las indicaciones 172 y 173, que son de la señora Provost y señor Navarro, para incorporar después del punto final del inciso primero la siguiente oración: la estrategia climática de largo plazo podrá contar con un ítem específico de presupuesto en la ley de presupuesto de la Nación. Esto es lo que habría que votar ahora. Perfecto. Se ofrece la palabra. Estas dos cosas. Sí. Ministra. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, aquí en el inciso primero, y para establecer el orden, está la definición de la estrategia climática de largo plazo. Y a sugerencia, como establece la propuesta que hace la mesa técnica, nosotros estamos de acuerdo en incorporar expresamente en este inciso de la definición que, ¿verdad?, el Acuerdo de París reconoce la estrategia climática de largo plazo como un instrumento de gestión de cambio climático. Las indicaciones 172 y 173 no corresponden en la definición de la estrategia climática de largo plazo de este inciso, y esto se encuentra incorporado en la oración, ¿verdad?, en el informe financiero del proyecto de ley. Así que nosotros compartimos la propuesta de redacción del inciso primero del comité técnico. Si quiere, lo proyectamos y, ¿verdad?, si la podemos ahí proyectar y ver para ver la, digamos, opinión de los senadores y senadoras. Sí, mire, está bien. Yo creo que es importante la referencia al Acuerdo de París que viene hacia la indicación 171. Yo lo que abriría un poco la discusión es el horizonte a 30 años para el cumplimiento del objeto de esta ley. Nosotros ayer discutíamos extensamente respecto de los plazos, respecto de si existe la posibilidad de acortar, en definitiva, acortar el periodo o establecer instrumentos en los cuales se obligue a una revisión. La senadora Órdenes, entre otras cosas, secundaba también esa iniciativa. Abro el debate sobre eso, estando de acuerdo con la referencia al Acuerdo de París como estrategia climática a largo plazo. Presidente, solo modo de contribuir a la discusión es el tema de la fecha, ¿verdad?, de la carbono neutralidad que discutimos ayer. Eso es lo que define, que es la meta, eso es lo que define el artículo 4. Eso es lo que dejamos pendiente para poder revisar los elementos de la estrategia climática de largo plazo y cómo lo contiene. La estrategia climática a largo plazo va siempre mirando un horizonte de 30 años y estableciendo metas a 10 años. Si queremos que la carbono neutralidad se cumpla antes del año 2050, eso está establecido en la meta, que es el artículo 4, no en el tiempo en que vamos a tener que hacer estrategias climáticas de largo plazo, solamente para iluminar. Sí, tiene usted toda la razón, ministra. Sí, simplemente yo lo que abro un poco el diálogo para esa referencia, para que en definitiva el horizonte 30 años para esta estrategia climática de largo plazo esté precisamente en sintonía con lo que podamos discutir o acortar desde el punto de vista de la estrategia de la carbono neutralidad, que es la discusión que centrábamos ayer. Abro el debate sobre eso, o si no, ponemos en votación directa la propuesta de incorporar la indicación 171 y rechazar la 172 y 173 por los términos que se han señalado. Ofrezco la palabra sobre eso.
Presidente, Sí, adelante, Jimena. muchas gracias. Hay un saludo afectuoso para todos quienes están hoy día en la comisión. Claro, estoy de acuerdo con el tema de incorporar y reconocer el Acuerdo de París en la lógica de la estrategia, de los instrumentos y la estrategia climática de largo plazo. Pero yo creo que el tema que no tenemos resuelto tiene que ver con la fecha. Y acá se considera el horizonte y se dice que son 30 años, que es coincidente con el 2050 para el cumplimiento del objeto de la ley. Entonces, yo lo aprobaría, pero dejaría pendiente el tema del horizonte. O sea, dejaría estrategia climática a largo plazo, definir que es un instrumento reconocido en el Acuerdo de París, en el que se definen los lineamientos generales de largo plazo que seguirá Chile de manera transversal e integrada para el cumplimiento del objeto de esta ley. Pero el horizonte es un punto que yo creo que todavía no logramos un acuerdo. Entonces creo que es tarea todavía para el trabajo que sigue. ¿Cuál es la propuesta, senadora? O sea, yo dejaría fuera el horizonte de 30 años, porque lo que no tenemos, esos casos donde no tenemos resuelto el tema, al menos creo que es así. Lo que está entre comas lo eliminaría. Ya, entre comas, a ver. A ver, hagamos la lectura. Leo, presidente. Sí, Eh, lo que según lo que solicita la senadora Órdenes es dejar pendiente el plazo. Entonces que habría que eliminar solamente la expresión dejar pendiente, solamente la expresión a 30 años, Presidente, considerando un horizonte a... eh, sí, Magdalena, Durana ha pedido la palabra, senador. yo creo que el horizonte va de la mano con el planteamiento que hemos escuchado permanentemente en esta comisión del objetivo trazado al año 2050. Siempre, siempre hemos considerado la oportunidad de poder adelantar los procesos, pero yo no encuentro que esté mal el lineamiento de generar un horizonte y un plazo que se enmarca justamente a la propuesta de que en el año 2050 nosotros finalmente estemos plenamente en función de los límites y de lo que finalmente debiésemos cumplir en torno a los índices de carbono neutralidad y todas estas materias específicas. Gracias, gracias, senador. ¿Se ofrece la Presidente, palabra? sí, yo no sé, yo parece que no entendí mucho, pero a mí me parece bien cómo está la definición estrategia climática a largo plazo. Entiendo que digamos, la indicación del senador Durán a la 171 señala que el Acuerdo de París reconoce justamente la estrategia climática a largo plazo. Entonces, es el instrumento reconocido en el Acuerdo de París en que va a definir los lineamientos generales, tal como está la definición de largo plazo, que seguirá el país de manera transversal, considerando un horizonte de 30 años, me parece razonable, porque sería maravilloso que nosotros pudiéramos decir, no, mire, lo vamos a recortar a 15, pero sabemos que no es sencillo, es razonable, estamos hablando de estrategia de largo plazo. Por eso me parece que es razonable, digamos, plantearlo como está. Creo que entiendo que esta es una sugerencia de las conversaciones que llevaron en la mesa técnica, pero a mí me parece bien como está. Yo lo que sugeriría es que aprobemos el artículo dejando pendiente lo del horizonte de 30 años. Yo recojo la información que discutíamos al principio, que vamos al artículo cuarto, donde vamos a ver los plazos de la carbono neutralidad y otros aspectos. Dejémoslo aprobado al referéndum de esta propuesta con la discusión pendiente de los 30 años en esos términos. Presidente, solo antes de la votación, si puedo incorporar algo, yo entender que esta ley y la estrategia climática de largo plazo establecen metas
no solo de mitigación, sino que también de adaptación al cambio climático. Entonces, la estrategia, y por eso en el artículo 4, ¿verdad? Dejamos pendiente para discutir la temática de la meta. Nosotros la meta la podemos discutir y ver si, ¿verdad? Digamos, establecer otro horizonte en cuanto a la meta, pero la estrategia siempre tiene largo plazo, así se establece en el Acuerdo de París, que es justamente esta mirada de largo plazo, y entendiendo que esta, ¿verdad?, estrategia incorpora no solamente mitigación, que es lo que ve, sino que también adaptación, y por lo tanto, este concepto de largo plazo de los 30 años, que es clave para poder hacer una estrategia, no está relacionado con la meta. La meta en sí la podemos discutir en el artículo 4, pero quitarle este horizonte de 30 años hace muy difícil poder construir una estrategia de largo plazo, ¿se entiende? O si la meta se llega a establecer ahora mismo, el año 2040, no tengo idea, 2048, no es que se vaya a cambiar el horizonte de la estrategia climática a largo plazo, igual va a ser a 30 años, ¿se entiende? Sí, no, sí lo entendemos, pero yo pediría dejarlo pendiente de todas maneras para todos los efectos. Creo que se entiende el concepto y en las metas donde nosotros debemos dar la pelea de acortar plazos. En votación, en los términos que hemos señalado. Presidente, entonces al aprobar la propuesta de la mesa técnica, hay que votar, al aprobar la propuesta de la mesa técnica, se votaría con modificaciones el inciso primero del artículo 5 propuesto por el senador Durana, y se rechazarían en consecuencia las indicaciones 172 y 173. Eso es lo que vamos a votar. Correcto. Y dejaríamos pendiente lo del plazo. Pendiente el horizonte a 30 años. Hagamos una sola votación, votando lo de la mesa técnica con el horizonte pendiente. Y ahí hacemos nosotros las adecuaciones lo que corresponden, las deducciones que corresponden. ¿Ok? Perfecto. Hay que votar a favor. Hay que votar a favor, exactamente, senador. Senadora Isabel Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Jimena Órdenes. Ya, ok. Presidente, yo voy a votar a favor, pero entendiendo también siempre el fair play, porque este artículo no solo el corazón, sino que tiene hartos incisos. Entonces, que podamos ir jugando en la medida porque están relacionados. Entonces, ese es el tema. Yo voy a votar a favor, pero quiero solicitar que tengamos opción de revisión también en la medida que vayamos avanzando. Gracias. Senador Proens. A favor. Senador, presidente. En la misma línea, yo voy a votar a favor, pero tenemos un fair play de poder abrir el plazo, considerando un horizonte de 30 años, en la medida que en el artículo 4, en términos de metas, podamos establecer ahí una discusión. Voto a favor, teniendo la posibilidad de abrir la votación en esos términos si surge una duda. Ok, gracias. Se aprobó la propuesta de la mesa técnica con la reserva respecto al plazo, al horizonte de los 30 años y las consecuencias que ya se dijo. Enseguida... Perfecto. Enseguida hay una indicación, la indicación 174 que se encuentra en la página 22 del comparado, que es para el inciso segundo, al cual le voy a dar lectura. Está en el inciso segundo del artículo 5, página 8, Carola, perdón. Pero, Carolina, pon la página 8 primero. Ya, baja. La estrategia climática de largo plazo contendrá al menos los siguientes aspectos fundamentales. La indicación 174 de la senadora Allende y el señor Bianchi para agregar la expresión, además de la contribución determinada a nivel nacional, entre las expresiones al menos y los siguientes aspectos.
Presidente, Yo creo, Ministra, quizás ahí para aportar y para que podamos poner en temática en la votación. Efectivamente, en el inciso segundo, las indicaciones primero hacen término a la letra A del inciso segundo, que es el presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero el año 2030 y 2050, que establece ahí. Ahí señalar dos temáticas muy importantes que la mesa técnica propone incorporar en este inciso del presupuesto nacional de emisiones y que estamos muy de acuerdo, es dejar expresamente, ¿verdad?, más claro, justamente aquí en el presupuesto nacional de emisiones, la NDC. La NDC, como usted sabe, establece las metas intermedias. Chile actualizó, fue uno de los primeros países del mundo en actualizar esta NDC, estableciendo metas ambiciosas, muy ambiciosas al año 2030, y la mesa técnica sugiere que esto quede más expreso, más claramente, justamente en este inciso y se incorpore. Nosotros estamos muy de acuerdo en eso. La NDC, como lo presentó el CRDO en el día de ayer, es un elemento ordenador. Nosotros tenemos que ir cada 5 años actualizando la NDC y por lo tanto es el elemento ordenador de la estrategia climática de largo plazo al ir estableciendo estas metas intermedias, ¿verdad? Entonces, nos parece que eso es muy positivo. Además, incorporar en este inciso del presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero los lineamientos, ¿verdad?, para cómo se contabilizan las emisiones del transporte internacional que circula por Chile. Esta es una preocupación que han manifestado algunos parlamentarios, que la estrategia climática y el presupuesto nacional de emisiones establezca justamente cuáles son los lineamientos de cómo se contabilizan estas emisiones. Es particularmente relevante, sobre todo para algunas zonas extremas que tienen bastante transporte internacional. Por lo tanto, también compartimos esta propuesta que hace la mesa técnica y que veo ahí proyectada en la campana, ahí en la pantalla, ¿verdad? Y que recoge gran parte de las indicaciones que se hacen en este inciso, presidente. perfecto, perfecto, ministra. Se ofrece la palabra. Entonces, sí, Isabel. O sea, yo creo que se hizo un esfuerzo por recoger lo que está en la pantalla de alguna manera, justamente hace, porque es sumamente importante que lo que se dice con criterios de efectividad, que los lineamientos sobre el manejo contable, la absorción, las emisiones del transporte internacional, los resultados de la mitigación, en fin, yo creo que eso está bien. Yo entiendo que hay acuerdo, además, que es lo más trascendental, es la idea de las metas intermedias, porque obviamente si nosotros nos vamos proponiendo una estrategia a largo plazo, tenemos que irla también cubriendo de tanto en tanto con metas intermedias. Así que yo creo que eso es un tema sin discusión, digamos. Me imagino que estamos todos de acuerdo. Si es así, estaría bien. Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces en poder votar favorablemente la indicación? presidente, la ministra... Porque no sé, perdón, ¿qué pasa con la 159 específica? A ver. 159. ¿La puede poner de nuevo? Sí. $179, yo creo que a lo mejor es senadora. Sí, la 179. Se aprueba también. Sí. Esto recoge esta propuesta de la mesa técnica, recoge las indicaciones 171 del senador Durana, 174 de la senadora Allende y Bianchi, 175 del senador Durresti, 176 Allende y Bianchi, 177 de la senadora Órdenes y Girardi,
178 del senador Proens y 179 de la senadora Allende y Bianchi, justamente porque todas esas hacen referencia particularmente a la temática de NDC como instrumento ordenador para que quede incorporada en la estrategia, en la estrategia climática de largo plazo. ¿Les parece? Esa es la indicación que es bueno la Secretaría que nos vaya consignando las distintas indicaciones que se entenderían subsumidas en la propuesta que ha hecho la senadora Allende. Perdón, presidente, la senadora Allende hizo la indicación 174 que el Ministerio considera, pero también las indicaciones 175, 176, 177, 178 y 179, que están hechas no al encabezamiento, sino que a la letra A proponen lo mismo. En consecuencia, el Ministerio ha acogido, con modificación de redacción, todas estas indicaciones, desde las 174 a las 179. Presidente. Estamos de acuerdo, entonces. Les señalo que tendríamos que subsumirlas dentro de para no votarlas una por una, porque algunas habría que rechazarlas porque la redacción no es todo lo feliz. Jimena. Sí, pues yo le sugiero a la Secretaría que las lea y votamos para que quede claro que quedaron o no subsumidas. ¿Quiere votar cada una? La mesa. No, ¿Quieres que votemos? Jimena, ¿quiere que votemos cada una? No, que las lea. No que las votemos. Perfecto. Perfecto. Sí. Eso es importante, Magdalena. Página 22 en pantalla. Y quedamos claros. Ya, la indicación de la senadora Allende es el encabezamiento del inciso segundo para agregar la expresión, además de la contribución determinada a nivel nacional, entre las expresiones al menos y los siguientes aspectos. La indicación 175 del senador señor Durresti para agregar entre las frases, según la meta del artículo 4 y de acuerdo a criterios de costo-efectividad, la frase conforme a la contribución determinada a nivel nacional. Las 176, 177 y 178 para intercalar entre las expresiones artículo 4 y de acuerdo la expresión y conforme a la NDC. Las 179 de los senadores señor Allende y señor Bianchi para agregar luego la expresión equidad de las cargas la frase de manera consistente con la NDC vigente. Super. Esas son todas las indicaciones que se acogen con modificaciones, alguna y una textual, por la mesa técnica. Se votarían de las 134 a las 179, presidente. Perfecto. En votación. Senadora señora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proes. A favor, secretario. Presidente. A favor. Bueno, aprobadas las indicaciones 174 a 179 con modificaciones. Perfecto. Vamos a la letra C, que se encuentra en la página 11 del texto aprobado en general, que señala uno de los elementos que debe tener la estrategia climática de largo plazo. Letra C, niveles, página 11, Carola, para que lo vean. Después vamos a las indicaciones. Bueno, lo leo mientras lo... Letra C, niveles de absorción de gases de efecto invernadero para alcanzar y mantener la meta del artículo 4. Esta letra fue objeto de dos indicaciones del mismo tenor, la 180 y la 181, para intercalar entre las palabras absorción y de gases la expresión y almacenamiento. Se ofrece la palabra. Ministra.
Presidente, por su intermedio, señalar que efectivamente aquí se propone por parte de la mesa técnica y acogemos esa propuesta de incorporar expresamente el almacenamiento, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero, o sea, no solamente la absorción, sino que también el almacenamiento, esto en línea además con las modificaciones que el nuevo sistema de transparencia de la NDC está solicitando para los inventarios de emisiones, donde no solamente se establece la absorción, sino que el almacenamiento de los gases de efecto invernadero, cosa que nos parece muy bien. Estamos presentando además nuestro BUR, que es nuestro informe bianual de emisiones, y justamente lo estamos incorporando por primera vez también con temática de almacenamiento de carbono, lo que es muy relevante. Y segundo, es también de agregar en este inciso los lineamientos que se deben dar para la forestación, la reforestación, etcétera. ¿Por qué? Eso lo hicimos también en la NDC actualizada de Chile, donde no solamente se ponían las metas, sino que los lineamientos de cómo se deben cumplir esas metas, algo ayuda mucho justamente a no solamente al cumplimiento de la meta, sino que éstas se hagan de forma adecuada para resguardar biodiversidad, para resguardar los distintos requerimientos que tenemos en los territorios. Así que nos parece una buena propuesta en la mesa técnica que acogemos para este inciso. Y que incorpora dos cosas, incorpora efectivamente las indicaciones 180 y 181 de Allende, Bianchi, Órdenes y Navarro, y también parte de la indicación 171 del senador Durana, que era una indicación bien larga, entonces va quedando recogida en distintos incisos, temáticas que están presentes en esa indicación, presidente. Perfecto. Yo tengo una observación que es importante abrir la discusión, porque precisamente en lo que trabajábamos con nuestros equipos de asesores y el debate de esta comisión, es que cuando nosotros dice niveles de absorción y almacenamiento de gases de efecto invernadero para alcanzar y mantener la meta del artículo 4, estableciendo lineamientos relativos a forestación, reforestación, tecnología y práctica para la captura. Yo creo que hay que incorporar el elemento cosecha. Cuando nosotros, y es la discusión que nosotros hemos dado en el proyecto de ley que, entre otras cosas, somete a estudio de impacto ambiental las plantaciones forestales. Cuando se dice que se hace una plantación de especies exóticas, eso claramente captura, secuestra carbono, pero cuando estos bosques son esencialmente cosechables, porque ese es su planteamiento, y principalmente en Chile con una alta rotación, producto de la velocidad de crecimiento del pino y el eucalipto, nosotros tenemos que establecer ahí que esos inventarios de captura de carbono, cómo se contabilizan al momento del corte, porque por lo menos ahí pasa 1 año o 2 años con superficies descubiertas de plantaciones forestales. Entonces, abro el debate sobre esta discusión y principalmente preguntar ahí a el equipo técnico de CR2. Cuando nosotros hablamos relativos a forestación y reforestación, me parecen son 2 elementos, pero ¿qué ocurre con la cosecha o con el intersticio entre cuando quedan los suelos descubiertos sin plantaciones forestales? Gracias, presidente. Si me permite. Sí, ¿quién es? Perdón, que no veo. Andrea Rodríguez. Andrea, adelante, Andrea, perdón, que no la veo, acá tengo la pantalla. Ya, adelante, Andrea. Y gracias. Me ayuda la secretaria ahí para las palabras. Las metodologías del IPCC establecen la consideración tanto de la captura, absorción de gases de efecto invernadero cuando el bosque o la plantación está en etapa de crecimiento, y cómo se fija este dióxido de carbono en su tronco, en su rama, como también establecen las guías para la cuantificación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que es cómo se considera cuando existe la tala de dicho bosque, ya sea plantación o bosque.
Por lo tanto, ya están consideradas en estas metodologías tanto las absorciones como las emisiones. Y se considera que cuando un bosque o una plantación se tala, ese carbono se vuelve a liberar a la atmósfera. Ahora bien, existe un continuo trabajo por parte de todos los grupos técnicos que apoyan a la Convención Marco, como son los grupos de trabajo que desarrollan directrices para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero, y hay nuevas consideraciones cuando, por ejemplo, se utiliza esta madera para construcción de viviendas u otros fines, por lo tanto, porque se considera que ese carbono queda fijo en esa madera, ¿ya? Cuando uno puede dar trazabilidad, por ejemplo, de que queda en una vivienda y esa vivienda no es, por ejemplo, incendiada o quemada. Por lo tanto, están todos esos elementos incluidos dentro de las directrices de elaboración de inventarios por parte del IPCC que Chile utiliza para la construcción de su inventario nacional de gases de efecto invernadero. Gracias. Perdón, sí, inmediatamente, perdón Andrea, ¿usted habla de el FSC, la certificadora internacional? No, estas son directrices, son las guías para la elaboración de inventarios desarrolladas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático para la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Perfecto, pero Andrea, perdón, Isabel, inmediatamente la palabra. A mí me preocupa que yo creo que aquí hay una omisión en los inventarios. Nosotros tenemos generalmente ahí una estadística de miles de hectáreas de plantaciones, de bosque, eucalipto principalmente. Tenemos una cubicación de los metros cúbicos extraídos. Usted hace la referencia en relación a la fijación de carbono, principalmente cuando esto se destina a madera que construye edificaciones, muebles, casas, vigas, puentes. Pero yo siempre he hecho la observación de que creo que en nuestro país, particularmente en nuestro país, con la tremenda extensión de plantaciones artificiales de pinos y eucaliptos, que no hay una identificación de esa contabilidad del periodo de las talas rasas, que tienen un momento de exposición de miles de hectáreas a la lluvia, al sol, a la erosión, en que no hay fijación de CO2. Y quiero, no me queda claro, Andrea, con la argumentación que usted me señala, esa interfase de la cosecha. Yo creo que aquí hay un análisis de bosque, de plantaciones, y una identificación de la madera ya trozada, aserreada, fijada como muebles o lo que sea. Pero no veo ese periodo de la cosecha, de la tala. Sí, hay Isabel Allende. Una pequeña presidente, sí. Sí, permítame, Andrea, porque creo que puede ser complementario a lo que está diciendo el presidente, pero yo creo que es interesante también que el ministerio, la ministra nos diga el porcentaje de reforestación y deforestación que se va a hacer con el bosque nativo. Y eso es como partir con eso. Después vemos lo que ocurre con ya las otras aplicaciones, digamos, con otro tipo de bosque que no sea nativo. Pero si estamos de acuerdo, como se ha dicho se ha visto en esta comisión, y nos han presentado trabajos, digamos, que indican lo que ya es bastante aceptado, entiendo yo, en el mundo científico respecto a que la mayor absorción la hace el bosque nativo. Quiero saber cuál es el porcentaje y las metas que propone el Ministerio en relación a la reforestación y lo que es forestación con el bosque nativo. Sí, ahí se me permite hacer una pequeña aclaración con respecto al tema del inventario. Tal como está presentado en el último inventario nacional de gases de efecto invernadero enviado a la Convención, que está actualizado hasta el 2016 y muy prontamente se va a presentar el inventario actualizado hasta el 2018, las cosechas se consideran como emisiones, o sea, se descuentan de la captura de todo el sector bosque y forestal, ¿ya?
Lo que yo mencionaba de los productos madereros son trabajos continuos de mejoramiento de las guías de inventario que aún no están incluidos en la serie de tiempo hasta el año 2016, ¿ya? Por lo tanto, presidente, las cosechas se descuentan de la captura del sector forestal. Ahora, con respecto a las metas, bueno, se pueden mencionar las metas que están planteadas en la contribución nacional determinada presentada en abril del 2020. Se ofrece la palabra. Sería bueno que el Ministerio, la ministra, nos responda a la consulta, porque obviamente esto es una respuesta para el Ministerio, o la pregunta es para el Ministerio. Sí. Por su intermedio, presidente, si puedo colaborar, efectivamente están registrados en los reglamentos de cómo se establecen los inventarios de emisiones que, ¿verdad?, las Naciones Unidas, con el IPCC, son los que determinan por todo el sistema de transparencia cómo se van registrando las emisiones, y están descontados todas las, la tala de los bosques cuando se realiza. Y es muy importante además señalar que en las NDC, que son los que establecen las metas, que es distinto que esto que son, ¿verdad?, los lineamientos, se establece claramente, ¿verdad?, ahí cuántos son, no solamente deforestación, sino que también de manejo de bosque nativo, porque un bosque nativo que no se maneja pierde su capacidad de captura, por lo tanto eso queda explicitado de manera separada también en las metas. Y le quiero dar la palabra a Carolina Meta, que es experta en la materia de contabilización y realización de los inventarios, donde Chile además es muy destacado por los niveles de transparencia en todas las cifras entregadas. Así que, Carolina Meneta, si me permite, presidente. Adelante, tiene la palabra. Gracias, ministra, y por su intervención. Estamos con un problema de audio. Gracias, ministra, y por su intermedio, presidente. Vamos a apagar yo. ¿Ahí lo recuperó? ¿Me escucha? Sí. Ya. Chile, igual que todos los países, tiene que seguir las guías del panel intergubernamental de cambio climático para presentar su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Esas guías establecen la forma de cálculo para todos los sectores, incluido el sector forestal. Y ahí se establece con claridad cómo se determinan las capturas y cómo se determinan las emisiones del sector forestal. El sector forestal, cada vez que se realiza una cosecha, como bien plantea usted, senador, se emiten esas capturas que había desarrollado ese árbol. Por lo tanto, cuando se cosecha un pino o un eucalipto, se considera que todo lo que había capturado se emite, ¿ya? Y eso se ve así en los informes bienales de actualización de Chile que nosotros vamos entregando periódicamente y que, como se mencionaba antes, vamos a entregar una actualización prontamente. Chile es bien reconocido por la transparencia en la entrega de información de estos reportes, y cada vez que se entrega uno de estos reportes, nosotros pasamos por un periodo de revisión que hace la Convención Marco, que es una especie de auditoría donde nos hacen consultas respecto a cada uno de los cálculos y valores que se entregan. Es bien importante también considerar que acá lo que se entrega es una serie de tiempo, es decir, se entrega desde 1990 hasta lo que tenemos público ahora, el 2016, que vamos a actualizar hasta el 2018. Chile lo hace con categoría de país desarrollado y cada vez vamos incorporando más requerimientos iguales a como lo hacen los países desarrollados. Por eso que somos tan destacados en transparencia, y por eso es que en esta misma ley vamos a ver después que vamos a estar reforzando los temas de transparencia al respecto. Entonces, eso para darle tranquilidad. Efectivamente, lo que usted está mencionando se hace así en el inventario y se contempla de esa manera. También se contemplan las capturas del bosque nativo, las capturas de los productos madereros, de acuerdo a
la metodología del panel intergubernamental de cambio climático, pero siempre se descuentan todas las cosechas que se realizan en los bosques. Perfecto, no le escuché del todo bien porque había un pequeño problema de conexión, pero me surge una duda. ¿Quién hace ese registro? ¿Quién establece las cifras? ¿Son las propias empresas que cosechan? ¿Sobre qué entidad gubernamental tiene intuición sobre verificar eso? Es una muy buena... Ahí a mí es donde Sí, me surge la duda. Eso, y acá hemos visto una oposición lo que tenemos ahora, brutal. Chile es un sistema nacional de inventarios que es coordinado y liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde participan los distintos ministerios. En el caso del sector forestal participa la CONAF, que es la que nos entrega la información, que es pública, y también, obviamente, con el apoyo del INFOR. En el caso del proyecto de ley, lo que vamos a hacer va a ser dejar establecido de manera obligatoria este Sistema Nacional de Inventario que se maneja de una forma transparente, y además vamos a hacer un Sistema Nacional de proyecciones o de prospectiva que nos va a permitir tener un sistema para proyectar cómo vemos en el fondo todo lo que estamos discutiendo ahora respecto a las metas para las capturas y también las emisiones. Entonces, este es un sistema que se hace, que es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y que es auditado, en el fondo, que pasa por este periodo de consulta por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Todos los países estamos sujetos. Chile es muy reconocido, como le decía anteriormente, por la transparencia en esto, y efectivamente las consultas que nos hacen son para todos los sectores. Acá nos llegan consultas para las emisiones del sector energía, para ver cómo y de dónde se obtiene la información de los balances nacionales de energía, del tema de residuos, así como también del tema forestal. Todo eso se hace y se hace siguiendo las reglas internacionales. Por lo tanto, para su tranquilidad, toda esa información está bien registrada y además está revisada por la Convención. Vale, no me quedo del todo tranquilo porque cuando esos datos, esa información no es auditada por la sociedad civil, no es auditado por ejemplo, por la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de fiscalizadora, y por el escrutinio público, son cifras muy indescifrables. Entonces, no es que no tenga confianza en las Naciones Unidas, pero creo que tienen bastantes problemas a nivel internacional como para estar preocupado de fiscalizar lo que ocurre en Chile. A mí me gustaría tener una contraparte radicada en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Superintendencia de Medio Ambiente, y por lo mismo a mí me parece contradictorio que el gobierno haya sido un férreo detractor de un proyecto de ley que hemos impulsado precisamente para someter a estudio de impacto ambiental las plantaciones forestales, algo tan lógico como eso. Nosotros debemos tener, Chile debe ser una de las potencias mundiales en materia de producción de forestal, es increíble que su actividad, el rubro de plantación forestal, no esté sometido a estudio de impacto ambiental. Eso yo le pediría a la ministra cuál es su opinión. ¿No ve que en eso hay una contradicción entre lo que estamos votando o suscribiendo internacionalmente con la legislación interna? Bueno, presidente, por su intermedio, señalar primero la relevancia de que toda esta información es pública y por lo tanto la Cámara de Diputados como cualquier persona que considere que hay un error de la información, no solamente, ¿verdad?, puede informarlo, sino que creo que es su obligación hacerlo. Así que me parece que eso es un tema muy relevante, y el hecho de que Chile tenga esto en el Estado, ¿verdad?, es una garantía muy importante. Esto no está por organismos privados, esto está hecho por parte del Estado, cumpliendo todos los lineamientos de las Naciones Unidas, que son certificados en esta materia y que además son públicos y transparentes, y que se actualizan de acuerdo a los requerimientos que realizan las Naciones Unidas. Así que en ese sentido yo creo que poder darle esa información, que creo que es bastante relevante para tener los inventarios que tenemos. Y en relación al proyecto de ley que está en discusión actualmente, tenemos, entiendo, ¿verdad?, una legislación que establece cuáles son los proyectos que van a evaluación de impacto ambiental, y que podamos seguir avanzando para generar los mejores
forma de evaluar el impacto de los proyectos y aumentar además nuestros niveles de forestación que sea sustentable y que resguarde los principios de biodiversidad que justamente establecimos en la ANS. Creo que siempre es un aporte. Vale, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Si no hay yo no tengo más que agregar, no me quedó demasiado claro porque tengo la sensación que no hay una respuesta más precisa respecto a una meta más justamente más acotada que nos digan de parte del Ministerio que piensan hacer en términos de reforestación y forestación de bosque nativo, pero respecto a lo que aquí se dice, creo que es importante la recuperación del almacenamiento y todos los lineamientos relativos a justamente reforestación, tecnologías, prácticas, está bien. Lo que se ha acordado está bien y yo estoy de acuerdo y lo puedo dar a favor. Lo que yo estoy pidiendo es una información extra que me gustaría ser más precisa la respuesta por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que no lo veo, que yo creo que es importante que lo se señale. No es para que esté incluido en la redacción, pero sí es importante porque mencionamos reforestación y forestación, entonces yo quiero saber exactamente, con mucho más precisión, que la ministra pudiera decir las metas que tienen en relación al bosque nativo de reforestación y de forestación. Por su intermedio, senador, si puede Sí, ministra. Esto está establecido claramente en la ANS actualizado, senadora. Tanto se duplicó la meta de forestación a 200.000 hectáreas y la de manejo de bosque nativa también se duplicó a 200.000 hectáreas, así como también se estableció 1 millón de hectáreas de restauración a escala paisaje, y todo dando cumplimiento a los lineamientos de sustentabilidad para conservación de la biodiversidad establecido en el... Ok, yo voy a pedirle que lo mande después por escrito específicamente esas cifras, por favor, ministra. Yo no tengo problema, presidente, en votar esta redacción, me parece que está bien. Me gustaría sí ese dato preciso, porque a veces se habla en términos que uno no sabe con claridad exactamente la meta o las cifras, pero creo que es sumamente importante y especificando lo que es bosque nativo, que no me da lo mismo forestación de cualquier especie. Perfecto. La senadora Órdenes. Presidente, yo acojo las inquietudes que han planteado tanto usted como la senadora Allende. Ahora, la letra C como el nivel de absorción, estamos hablando también de almacenamiento. Quizás ahí la mesa técnica, porque acá lo que preocupa es que la tala y nosotros asumimos que hay emisiones, que es la letra B. Entonces, ver ahí, dado que también implica planes sectoriales, ver si se puede operativizar o no, o definir claramente para que haya certeza respecto a los indicadores. Esa es la preocupación nuestra. ¿Ah? Efectivamente, si cuando hay tala o hay corta, nosotros asumimos que aquello que se capturó se emite nuevamente. Entonces, quizás le daría una vuelta a la letra B, pero yo votaría a favor de la letra C. ¿Cómo está? ¿Cuál es la propuesta de la letra B que usted señala? Presidente, es que yo entiendo que la preocupación es el tema de las emisiones, ¿verdad? Se asume, Sí, porque esto es absorción y almacenamiento, por eso no lo veo tanto en la letra C. Se asume que hay emisiones. Entonces, en la letra anterior, yo no sé si es colocar algo, pero ver cómo operativizamos, porque, veamos la letra B, secretaria. o sea, que tiene que contemplar cada sector. Eso es lo que se señala en definitiva en la letra claro. B, y ahí está el sector forestal. Y quizás ahí Presidente, puede ser algún indicador o algo. Isabel. Sí, además de eso, quizás también preguntarle, ya que estamos viendo esto que es bien importante, el impacto de las áreas quemadas en relación a la captura. Eso sería bueno tener una opinión, no sé si el ministerio directamente o de nuestras académicas que nos acompañan, pero yo creo que es sumamente importante el CR2 tener claridad qué ocurre con todas esas áreas quemadas. Lo digo porque los años 17, 2018 ha habido unos incendios tremendos
y sería interesante saber entonces qué impacto tiene estas áreas quemadas en relación a la captura. Ministra. Bueno, ministro, perdón. Si quieren, Maika, solamente señalar, tal como señala la senadora Allende, queda registrado en el inventario de emisiones. Por un lado, todas las emisiones que se realizan por los distintos sectores y por otro lado, bajo el eje 0, las capturas del sector forestal. Nosotros, además, en esto se ve en las capturas cuando hay incendios, ¿verdad? Tiene un doble impacto, porque todo el incendio genera como una emisión, ¿verdad? Una fuerte emisión, además de la reducción de superficie forestal que queda para captura en el tiempo siguiente. Esto también está establecido en los lineamientos para el desarrollo de los inventarios de emisiones, que como bien señalaba Carolina Meneta, son auditados y tienen que ser en base a información pública y transparente. Entonces esto se ve con claridad. Quizás pudiésemos también en la próxima sesión mostrar cómo están y cómo se presentan los inventarios de emisiones de una manera muy corta, pero creo que podría ayudar y contribuir al conocimiento de esta comisión. Sería súper bueno. Yo creo que sería muy importante, lo anotamos acá, que pudiéramos hacer esa pequeña presentación de inventario de emisiones y dejar pendiente esto para su votación, considerando principalmente, ministra, que en materia forestal hay una diferencia no fundamental, es abismante entre plantaciones, la cantidad de plantaciones forestales artificiales que hay versus las plantaciones de bosque nativo. Yo creo que ahí también le pediría al equipo del ministerio y al equipo técnico que nos está ayudando si pudiéramos ver cuáles son los volúmenes de reforestación con bosque nativo versus las plantaciones con exótico, que creo que es una diferencia abismal. Hoy día no tenemos el 701 operativo en buena hora, porque eso ya sería brutal, digamos, que se estuviera incentivando. Son miles de hectáreas que se hicieron y con yo lo que siempre digo, con una distribución territorial muy colonizadora, muy de captura de territorios completos, provincia entera. Entonces, tal vez si pudiéramos también invitar, no sé si es necesario al director de CONAF, y también que siempre nos trajera un pequeño mapita de poder decir cuántas hectáreas, qué porcentaje tienen de la provincia de Arauco, qué porcentaje tienen de la provincia de Malleco, ocupado por plantaciones forestales que son realmente impresionantes. Entonces, pidamos eso, ministra, que pudiéramos en la próxima sesión hacer una pequeña informe de el inventario que usted hacía referencia, y también en materia de este contraste con datos de CONAF de bosque nativo y plantaciones forestales en reforestación. Maisa. Presidente, sí, muy brevemente quisiera adelantar un poco un trabajo que de hecho nos pidió el Ministerio al Comité Científico en el contexto justamente en la elaboración de la estrategia climática de largo plazo, porque aunque estamos discutiendo la ley, estas cosas igual están ocurriendo ya, y uno de los elementos que va a aparecer en la estrategia climática de largo plazo son algunos lineamientos para medidas denominadas soluciones basadas en la naturaleza, que son acciones o medidas para gestionar y restaurar, etcétera, nuestra biodiversidad, que tengan a su vez co-beneficios en mitigación o en adaptación, en desarrollo sustentable y en biodiversidad. ¿Ya? Esa es la definición que estamos usando, que es la misma que sale en el proyecto de ley. Y lo que estamos indicando como una recomendación es que justamente que el tema de los incendios forestales hay que ponerle más ojo. En la NDC aparece, pero aparece un poco tangencialmente,
y yo creo que en la estrategia climática de largo plazo se puede proponer un indicador un poco más ambicioso, porque efectivamente gran parte de nuestra carbono neutralidad depende de que no se nos quemen los bosques. Y por lo tanto ahí hay espacio por avanzar. Así que yo creo que en la indicación está correcto como está descrito, y les comento de que efectivamente ya estamos trabajando en poder dejarlo por escrito en la estrategia climática de largo plazo. Gracias. Gracias, Maisa. Maisa, creo que es importante, sobre todo en el tema de carbono neutralidad, como lo vamos a vincular con el cuarto, y como el inventario de bosques, en definitiva, tanto nativos como plantaciones, tiene este juego. A mí, y termino con esto porque estamos ya en la orden del día, que el juego de cosecha, obviamente las plantaciones son para cosecharlas, pero tiene una alta incidencia en esa rotación, y por lo menos yo no sé cómo se consideran que por lo menos las plantaciones, los terrenos, permanecen por lo menos un año expuestos a el periodo de tala rasa, que se hacen enormes extensiones. Entonces, lo que era una estrategia de carbono neutralidad, o dentro de la estrategia de biodiversidad, lo que en un momento se considera que es una gran extensión de bosque, termina por lo menos un año con cero superficie boscosa, no solo desde el punto de vista de la captura de carbono, sino también de todos los impactos, de otros impactos de biodiversidad. Y es ahí donde, por eso, ministra, insisto, yo le voy a pedir formalmente si el Ejecutivo puede patrocinar ese proyecto que llevamos adelante. Es tan simple como decir, una actividad tan grande y tan importante como esta puede ser sometido a estudio de impacto ambiental. La industria salmonera, que es más acotada, se somete a estudio de impacto ambiental. La minería, la agricultura, aspectos, pero la industria forestal, ¿cuánto tenemos? 1,5 millones de hectáreas plantadas forestalmente, no se somete a estudio de impacto ambiental. Eso es una contradicción con lo que estamos haciendo. Al menos yo creo que si tenemos una coherencia de elevar los estándares ambientales, los estándares además, no solo ambientales, los estándares para entender y comprender la contribución que estamos haciendo al cambio climático, los estudios de impacto ambiental yo creo que son un acumulado ahí donde tú sabes cuál es la carga que le estamos aplicando a una determinada cuenca, a una determinada provincia, a un determinado territorio. Y hoy día, salvo la información de las propias empresas que te dicen cuál es la densidad, cuál es la cantidad de hectáreas que tienen, o el sobrevuelo que podrá hacer CONAF o alguien, no tenemos nosotros una dimensión de la intervención en el medio ambiente de esta actividad. Yo simplemente hago esa referencia. Maisa parece que pedía la palabra. No, lo dejé en el chat también. El CR2 publicó el año pasado, justamente hace un año, un informe de la Nación sobre incendios. Ahí también hay varias recomendaciones, está el diagnóstico, qué es lo que ocurrió con los incendios, las causas, impactos y resiliencia para Chile. Gracias. Maisa, sería bueno si lo pudiéramos enviar a la comisión, sin perjuicio que lo bajemos nuestros asesores que nos están ayudando, pero sería bueno tenerlo en la comisión, por favor, para la historia de la ley y para la secretaria. Sí. Gracias, Maisa. Estimados colegas, estamos dentro de la orden del día. Isabel nos había informado, tiene otra comisión, y continuamos la próxima semana con el proyecto. Yo creo que hemos avanzado bastante y vamos resolviendo estas inquietudes, y ministra, yo le pediría que abriéramos la sesión con ese informe del inventario que usted misma proponía. Bien, igual yo agradezco el trabajo que están haciendo, porque nos permite efectivamente avanzar en la medida que se van concordando, digamos, con las indicaciones, así que me parece muy bien. Sí, muy bien, Isabel. Y también, ministra, antes para que cierre usted, mucha gente nos escribe porque siguen este debate. Nosotros insistimos, nosotros hemos hecho una mesa técnica, pues nos decían, Olga, por la mesa técnica no podemos acceder. La mesa técnica trata de ordenar la fórmula de votación, y eso yo le reitero que un agradecimiento a los equipos técnicos, a nuestros equipos técnicos de asesores del ministerio, y principalmente CR2, que nos ayuda tremendamente para estas dudas, para estos complementos. Y Pilar y Maisa, también un abrazo grande también a ustedes de agradecimiento, y su equipo. Andrea, por ahí veo a Andrea, a las Andreas, ¿verdad? Que hay dos Andreas, omito alguna. Pero estamos trabajando de eso, y quienes siguen este debate
verán que queremos hacer la mejor ley con la confrontación que tiene que haber, pero resolviendo las dudas que existan. Ministra, para terminar. Muchas gracias por su intervención, presidente. Sí, señalar que con gusto hacemos una próxima sesión de el inventario de emisiones con objeto de entregar claridad y conocimiento sobre esta estrategia, así como también entregar todos los datos de la NDC que son públicos, ¿verdad? Y ya presentado también a la comunidad internacional. Además, ya veo que la Pilar en el chat, la Pilar Moraga del CR2, ¿verdad? Transcribió algunos de esos que fueron los que estaba entregando durante esta presentación. Y señalar que esta ley es una ley marco de cambio climático, por lo tanto no puede tener lo que tiene, digamos, cada uno de los instrumentos. Así que eso es lo que es bien importante, y agradezco al CR2 y a los equipos técnicos de los senadores y senadoras y a los equipos técnicos del Ministerio del Medio Ambiente que nos ayuden justamente para dejar esta ley marco ordenada y que pueda cumplir con la meta que nos hemos planteado como país y lograr ser carbono neutral, y no solamente carbono neutral, sino que en nuestros territorios, porque acordémonos además que el principal problema que tenemos frente al cambio climático en Chile es, ¿verdad?, lo vulnerables que somos al frente al cambio climático, así que la adaptación es uno de los focos centrales de esta ley. Perfecto, ministra. Gracias por la presentación, y por lo mismo también es bueno, usted le tomo el punto, en esta ley nosotros no estamos regulando determinadas materias forestales o acuícolas, claro, eso es cierto, y también para quienes sigan este debate, pero yo lo que pido, ministra, es que tal vez podemos hacer un protocolo complementario en que uno diga, mira, este conjunto de normas están impactando más, la ley de costas o de borde costero, que es algo que hemos hablado en distintas situaciones, cómo va a impactar en materia de el código de agua, la disponibilidad en materia de plantaciones forestales, la industria, no sé, de la fruta. Entonces yo creo que ahí hay que hacer debates que tal vez en algún momento podemos hacer un protocolo de iniciativas que son pendientes o que tenemos que también acompañar sectorialmente. Eso no va aquí en el proyecto de cambio climático, sino que van a ser excusas y motivos para el debate. Agradecer, colegas, a todos, saludar particularmente a Rafael Proens, que ha sobrevivido de la negociación de su partido, de su coalición. Sabemos lo difícil que es eso. Aquí tenemos a la Isabel, que también fue presidente de partido, que son duras, y también agradecer ahí al senador Durán, a la senadora Órdenes y a nuestro equipo de la Secretaría. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.